Buenos días a todos. Empezamos puntualmente, casi puntualmente, y vamos a seguir este orden. Va a hablar primero Carlos Garatea, luego el profesor Jesús Martínez del Castillo, y por último vamos a tener una conexión con Efraín Cristal en California, ¿no? Efraín está en Los Ángeles y vamos a hacer este intento de conexión para que nos dicte su comunicación desde allí. Bueno, bienvenidos a todos. Empezamos con Carlos, que viene de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuyo tema es la alteridad del discurso. En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Vice por la invitación y también disculparme con él públicamente por no haber podido venir ayer, pero ustedes saben que la vida académica no está exenta de responsabilidades administrativas y que a uno lo persiguen las 24 horas del día y a veces uno no logra dominar ni sus horarios ni tampoco la paciencia. Entonces eso explica un poco mi inasistencia y quería empezar disculpándome públicamente con él. Me da mucho gusto estar hoy día aquí, estoy muy contento de compartir la mesa con Jesús, también con Efraín. De alguna manera los conozco indirectamente porque he leído varias cosas suyas y simplemente como antesala les comento que al conocer personalmente a Jesús hemos intercambiado un poco ideas de lo que va a ser, lo que también son sus propios intereses intelectuales dentro de la lingüística y un poco el contenido del texto que voy a empezar a leerles ahora. Permítame pues empezar señalando un lugar común. Todo acto verbal implica un emisor y un receptor. Entre ambos, o para decirlo con más claridad, entre alguien que habla y alguien que escucha, verificamos la existencia del lenguaje y su función comunicativa. Alguien dice algo a otro. Es una frase tan simple que no genera dudas ni sorpresas. Permítame entonces hacer una pregunta. ¿Y qué función cumplen en ello los oyentes? Dicho de otro modo, ¿cómo interviene el oyente o si quieren el receptor, el destinatario, el otro en el hablar? ¿Debemos tenerlo como un depósito que pasivamente alberga sonidos ajenos? Sobre el emisor parece no haber tanto misterio. Su actividad no solo se manifiesta, sino también es sensible. La oímos e incluso, si es necesario, la transcribimos. Tal vez por ello es habitual que las reflexiones y los estudios sobre las lenguas o sobre el hablar concentren el interés en la producción de enunciados, vale decir, que se concentren en uno de los participantes, a pesar de que antes o después se afirma que al menos debe haber dos para que exista una lengua. Extraña manera de negar lo que decimos y de promover el monólogo predicando el diálogo. Pienso que no debemos contentarnos con admitir ese vacío y seguir de largo como si nada pasara, salvo que estemos dispuestos a admitir que no sabemos lo que decimos cuando afirmamos que el hablar se produce entre dos, un hablante y un oyente. A mi juicio, el receptor es parte, a lo mejor el centro del hablar, y las preguntas que originan su consideración o las dificultades teóricas y empíricas que le son inherentes no me parecen razones suficientes para dejarlo de lado cuando nos interrogamos por el discurso, tanto en su dimensión histórica como en la sincrónica, sea en lo oral o sea en lo escrito. Fíjense, por ejemplo, que sin receptor no hay cambio lingüístico y que la historia del español peruano es la historia de modos distintos de recepción y, claro, también de acomodo, de cambio y producción de novedades integradas en una lengua europea que aquí, en este lado del planeta, sin perder su raíz europea y latina, adquirió otros rasgos y empezó otra historia con otra gente y con otras culturas milenarias. En lo que sigue, no pretendo agotar las cuestiones que acabo de sugerir y apenas me limitaré a ofrecer algunas ideas en torno al hecho que acabo de poner sobre la mesa,
la participación de los oyentes en el hablar. Como es de suponer, en una perspectiva mentalista, abstracta y de pretensiones universales, como la promovida por Chomsky, continuada por distintos colegas formalistas, el uso de la lengua, en concreto el discurso, con sus vaivenes y complejidades, está fuera del campo de interés y por tanto no vale la pena tomar ahora esa línea que, salvando diferencias de acentos y variaciones metodológicas y terminológicas, está emparentada con el estructuralismo que recorrió el siglo XX y que con el generativismo, sin proponérselo, instauró una división en el seno de la lingüística contemporánea. Por un lado, ahora están aquellos que conciben y asumen el estudio del lenguaje y de las lenguas como fenómeno histórico y social. Y por otro, están aquellos que abandonan el uso para perfilar la realidad mental, cognitiva e innata del lenguaje humano. Para los primeros, por ejemplo, es fácil conservar los vínculos con los textos, la literatura y las artes en general. Para los segundos, no. Ellos admiten su relevancia para la cultura, pero no para penetrar el funcionamiento de una lengua. Para los primeros, la lengua es fundamento de la sociabilidad humana, del ser del hombre, y es desde ahí que conciben teorías y métodos que explican cómo se hacen cosas con un saber técnico o idiomático. Para los segundos, la primacía recae en lo genético, lo natural y a la postre lo técnico. Admito que simplifico y que es posible encontrar estudios que tienen tanto de uno como de otro, pero basta esta relación para comprobar que tras el nombre de una disciplina, en este caso la lingüística, yace una gama de puntos de vista y concepciones, unos más dispuestos que otros a preguntarse por los receptores y a ofrecer explicaciones sobre el universo idiomático y fenomenológico inherente a los términos del discurso. Términos que no son otra cosa que saber hablar una lengua, o como se dice en el gremio, de competencia lingüística. Y ahora que lo digo, entiendo mejor por qué encuentro en Eugenio Coserio las ideas que me permiten afrontar el tema de este trabajo. Coserio aspiró a una lingüística integral que considere las lenguas en todos sus aspectos y con todas sus determinaciones internas y externas. Y con ese propósito, desde muy temprano, incluyó a los receptores en sus planteamientos. Para Coserio, por ejemplo, la alteridad es un universal del lenguaje y resulta imposible, absurdo, concebir una lengua al margen del ser con otro, porque a fin de cuentas, esta es la dimensión esencial del lenguaje. Al respecto, dice Coserio, la alteridad del lenguaje, correspondiente a la alteridad del hombre, o sea, a la manifestación del ser con otro, en cuanto a dimensión, es esencial del ser del hombre. Este ser con otro, el reconocerse a sí mismo en otros, el reconocer en el tú a otro yo, es precisamente lo que se llama dimensión social o político-social del hombre y coincide con la intersubjetividad originaria de la conciencia, con el hecho de que la conciencia humana es conciencia abierta hacia otras conciencias con las que establece comunicación, es decir, los reconoce las mismas facultades de sentir, pensar, juzgar, significar e interpretar. La alteridad específica del lenguaje es fundamento de las lenguas y por ende de las comunidades lingüísticas. Y en otra oportunidad agrega, en realidad nunca sabemos si estamos siendo entendidos ni objetivamente podemos saberlo jamás, pero desde el momento que hablamos estamos reconociendo al otro capacidad lingüística y señalando con ello que sabemos que también él es un sujeto que es otro. En este sentido, el acto de habla implica una solidaridad de doble vía, una con el oyente, para ser entendido, y otra con la tradición verbal que pone los rieles que llevan de uno a otro, es decir, que comunican a uno con otro. El lenguaje, agrega Coserio, es también expresión de la intersubjetividad y precisamente en el doble sentido de la solidaridad con una tradición histórica y de la solidaridad contemporánea con una comunidad hablante que también es histórica. Dicho esto, me detengo un instante. Admito que es fácil no estar de acuerdo. Admito que es difícil no estar de acuerdo con el énfasis puesto por Coserio.
Su idea de alteridad reconoce que el receptor interviene en la producción de un discurso, influye en el hablante y en los modos en que éste estructura sus oraciones, en las palabras que elige pronunciar, en las que decide callar, en la amplitud o la brevedad de su actuación verbal y seguramente en varios otros momentos, que con solo sugerirlos, evidencias que hablar una lengua es muchísimo más que asunto exclusivo de técnica idiomática. Pienso que la presencia de los receptores está integrada en, digamos así, un principio de adecuación pragmática. Reconozco que este principio supone otras dimensiones, la actualidad de la cultura, la percepción y la memoria, por ejemplo, pero me quedo ahora con que la adecuación pragmática implica necesariamente la actuación del oyente en el hablar. Cuando hablo, sé quién es mi destinatario y adecuo mi discurso a él, a lo que sé o pienso de él y al contexto inmediato. Incluso, amoldo mis enunciados de acuerdo a cómo se modifica mi percepción sobre el oyente durante el hablar o durante los cambios de turno. Tal vez por eso Montaigne decía que la palabra es mitad del hablante y mitad del oyente. Ahora bien, si estas líneas abonan a favor de los fragmentos expuestos, hay un punto que vale la pena matizar. Me refiero a la siguiente afirmación incluida en la primera diapositiva de Coserio. Leo 5. Este ser con otro, el reconocerse a sí mismo en otro, el reconocer en el tú a otro yo, es precisamente lo que se llama dimensión social. Estoy citando la primera lámina que pasé. Pero reconocer en el tú a otro yo no es reconocer a otro, es ignorarlo. Es proyectar al yo y convertir al destinatario, el tú, en otro yo, una copia, un ser análogo, un ser que pierde su diferencia, su especificidad y encarna las similitudes con muchos otros iguales. Aquí la homogeneidad termina imponiéndose. Dicho sea de paso, la idea del sistema lingüístico, el panhispánico, por ejemplo, o el ideal de corrección idiomática, concuerda con esta manera de diluir las diferencias al mismo tiempo que se habla de ellas y se las reconoce como hechos naturales a toda lengua. Por otra parte, la dimensión social ahí citada es precisamente el opuesto, no el lugar de los iguales, del yo entre otros yo, sino el espacio en que las diferencias priman sobre la homogeneidad. Es donde la variación se impone como realidad lingüística, por ejemplo. No sé si esa fue la idea de Coserio. Sus conocidas hipótesis sobre la norma lingüística y los usos diafásicamente marcados no concuerdan con esa mirada homogeneizadora que acabo de aludir. Sin embargo, es necesario matizar estas afirmaciones en cuanto las leemos para evitar que, entre otras consecuencias, se piense que Coserio promueve la uniformidad lingüística o una nueva versión del razonamiento analógico que tanta injerencia tuvo en la descripción del Nuevo Mundo y cuyo efecto en la memoria histórica en ocasiones parece necesitar aún de cura. Lo digo porque la analogía o la imitatio renacentista fue mecanismo retórico empleado para caracterizar y personificar la flora, la fauna, las lenguas amerindias y las comunidades americanas como felices proyecciones o expresiones insatisfechas de la cultura europea y del afán dominador de la corona española y de la Iglesia católica. Por su intermedio, América nació a imagen de Europa, muchas ciudades fueron fundadas y bautizadas en recuerdo de las españolas. El Cusco, por ejemplo, como Roma, recuerda el Inca Garcilaso, es también capital de un imperio y el quechua hablado ahí, como en el español toledano, fue para él variedad culta y prestigiosa. Hay testimonios de quienes recuerdan el mundo árabe cuando hablan de la diversidad lingüística. Un habla como arábico, menciona, por ejemplo, la relación de Sámano-Jerez, o el contador Zárate dice sobre las lenguas del Perú que hablan de papo como los moros. En la misma lógica, los auquénidos andinos son asimilados a camellos pequeños del tamaño de un venado por Antonio Vázquez de Espinosa en 1629. Analogía que de repetida fue tópico en la historiografía colonial. La trae incluso Garcilaso en los comentarios reales en relación a Llama, en donde leemos: a ningún animal semeja tanto como al camello, quitada la corcova y la tercia parte de corpulencia. Y siglo y medio después, la llama o el auquénido, visto como camello, está presente en el debut lexicográfico de la Real Academia Española. En Autoridades leemos sub oveja
para referir a los auquénidos semejantes a los camellos, no tan vastos y grandes y sin corcova. Hay muchísimos ejemplos más, pero este racimo muestra bien el carácter fundacional de un principio retórico que hace del otro una analogía del yo. Así se fundó y concibió el universo amerindio desde fuera, desde un punto de vista externo. Creo que valdría la pena invertirlo para recuperar el otro lado, el de los receptores, y en lo posible tener las dos perspectivas y aspirar así a una explicación más integral de la historia colonial peruana, por ejemplo. Pero me detengo al filo para no desviarme hacia donde no quiero ir ahora. Prefiero dejar sentado aquí un par de preguntas que me parecen más oportunas. ¿Es posible abandonar nuestro mundo conceptual y referencial cuando hablamos de algo nuevo? Quiero decir, ¿podemos abandonar la analogía, nuestras concepciones y experiencias cuando elaboramos un discurso sobre un otro desconocido? Si es posible, ¿cuál será la base semántica y referencial de ese discurso desvinculado de todo apoyo previo y que emplearíamos para predicar sobre algo que al mismo tiempo ignoramos? Parece tratarse de un imposible verbal, una situación que nos pone en los límites de lo decible, pero en simultáneo ofrece una constatación empírica. El único camino para afirmar la alteridad es el diálogo. Hay una razón medular. El diálogo es una construcción discursiva que se realiza entre dos o más y cuyo contenido y sentido se define cooperativamente entre ellos mediante afirmaciones y preguntas, mediante idas y venidas de palabras, frases, tonos, gestos, miradas, sonrisas, que durante un tiempo limitado crean un espacio sonoro que favorece el mutuo reconocimiento. Si esto no se da, el otro no existe, se vuelve un imposible. Si hay diálogo, en cambio, las diferencias pueden ser apreciadas gracias a la plasticidad verbal y a la capacidad creativa que posee todo hablante para decir cualquier cosa, una capacidad que moviliza en su voluntad de querer decir algo a alguien y de querer comprender lo que dice su interlocutor. Y con esto vuelvo a Coserio. Pienso que su noción de alteridad aplicada al discurso no debe llevarnos por la senda de la analogía. Creo que solo busca subrayar que todo enunciado está destinado a otro, es decir, que tiene una orientación, un para otro, no un para sí ni un por sí, tema que podría discutirse en el caso de la literatura y en particular de la poesía. Coserio se interesa básicamente por la comunicación oral. Por ello es que esa cualidad natural del discurso de estar siempre destinado, de ser para otro, es la antesala del diálogo, donde se expresan las diferencias entre los participantes y donde mientras se separan por ser diferentes, se unen como usuarios de la misma lengua. El diálogo es pues la expresión de otro. Y no creo exagerar si afirmo que todo enunciado se construye esperando una respuesta, ni si digo que existimos para los demás merced a nuestros discursos y a nuestra experiencia dialógica. Y aunque sé que estoy al límite de mi tiempo, no puedo evitar dar un paso más y dejarlo al menos planteado como he hecho con dos temas hace unos minutos. Se trata de un asunto que me parece esencial en el ámbito de la historia de una lengua. Y me refiero a lo siguiente. El historiador de una lengua trabaja con textos, muchas veces unidos por, digamos, aires de familia, que permiten agruparlos en, no encuentro la verdad otra palabra mejor, tipos textuales. Documentos notariales por un lado, documentos procesales, cartas personales, sermones, crónicas por otros. Pienso que además de las formas que los distinguen y caracterizan, generalmente reconocibles con solo leerlos, cada uno de ellos responde a concepciones distintas del destinatario y por esa razón cada concepción determina la presencia y la ausencia de unidades verbales, de lo que se puede decir, de lo que no se puede escribir y de cómo se debe escribir y de lo que se espera encontrar en cada texto, porque cada uno expresa maneras distintas de relacionarse con sus destinatarios y de producir efectos también distintos en ellos. En términos conserianos, se trataría del saber expresivo,
un conocimiento que nos permite elaborar discursos pertinentes y adecuados a cada contexto y de cumplir con las tradiciones discursivas vigentes en un momento determinado. ¿Por qué lo digo así? Lo digo así porque estoy convencido de que la historia del español peruano es también la historia de modos distintos de concebir la alteridad, una historia apenas explorada, pero plasmada de textos y discursos. En nuestro país, la historia de la alteridad en el discurso no es solo asunto de voces y escrituras, es también asunto de silencios y discriminación. Y eso es tema para otro día. Muchas gracias. Un ratito, el texto que está ahí al final de Gracias es me lo he pirateado, ¿no?, de un fragmento de Guamán Poma de Ayala, y que dice lo siguiente: y ansí, Dios mío, ¿a dónde estás? No me oyes para el remedio de tus pobres, que yo harto remediado ando, y así, ¿cómo han de vivir casados y multiplicar los indios? Después decís, oh, qué mala doctrina y malos indios pleitistas. Muchas gracias. Pero Carlos es profesor ordinario principal de la Pontificia Universidad Católica y ha trabajado, como ustedes han visto, el español colonial, temas vinculados a la alteridad y a asuntos sobre la historia del español en el Perú, el encuentro y sus posibilidades. Muy bien, ahora vamos a escuchar al profesor Jesús Martínez del Castillo, quien es profesor titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana en la Universidad de Almería, y que además de estudiar el lenguaje como logos, tiene varias publicaciones, una de ellas La intelección, el significado de los adjetivos, otra An Open Dimension of Meaning. El profesor Martínez del Castillo es director del Grupo de Investigación Lenguaje y Pensamiento, Relaciones de la Significación en el Léxico. Muy bien. En primer lugar, yo querría empezar felicitando a los organizadores de este simposio, precisamente por la variedad de textos o la variedad de discurso del discurso que nos han ido presentando hasta ahora. Hemos visto el discurso en los textos sagrados, el discurso en la economía, el discurso en la diplomacia y el derecho, y el discurso y la ética hasta ahora. Y hoy hemos tenido la suerte también de tener una conferencia sobre el tú, sobre el valor que tiene el tú en el discurso. Bien, digo esto porque todas estas conferencias al final, todas han suscitado el problema de la interpretación. Y es ahí en donde yo ahora quiero insistir. Quiero plantear, por consiguiente, el problema del discurso en su más radical fuente, en su más radical fundamento, que es, si antes hemos dicho que, por ejemplo, la alteridad, lo comentábamos antes, significa el descubrimiento del tú en el discurso, ahora yo voy a plantear el discurso en su realidad más radical, es decir, en el yo. Mi participación se llama el acto lingüístico, conocimiento e intención significativa. El conocimiento humano no es más que la expresión de la libertad e inteligencias del hombre. Es una actividad libre orientada a dominar y manipular lo que el sujeto aprehende. En el acto del conocer, el sujeto se manifiesta a sí mismo como sujeto que se separa de lo sensible y concreto, es decir, de lo que le viene a través de sus sentidos, que transforma eso que es sensible y concreto en algo abstracto y virtual, realizando estas dos operaciones dentro de sí mismo, en su conciencia, para superar la circunstancia en la que se encuentra, creando de esta manera algo que antes no existía, algo que es siempre nuevo. Estas 5 manifestaciones señaladas son dimensiones del ser que es en el mundo, el ser ahí, el ser que tiene que superar su circunstancia. A causa de ellas,
El sujeto crea, en primer lugar, su propio yo, es decir, su conciencia. Segundo, cosas virtuales, contenidos de conciencia, significados objetivados en la palabra o lenguaje. Y tercero, las cosas y un mundo lleno de cosas, es decir, la realidad. Y en cuarto lugar, la lengua particular, ya que usa palabras que no pertenecen al sujeto, sino a la comunidad lingüística. De esta manera, la palabra, el lenguaje, se manifiesta en un triple nivel. A, el lenguaje como creación de significados y el pensamiento, es decir, el lenguaje como logos. B, el lenguaje como lengua, como algo que es común y participado con otros dentro de una comunidad de hablantes. C, el lenguaje como realizaciones individuales, como discurso, algo que se manifiesta en los actos lingüísticos, única realidad con existencia concreta de todo aquello de lo que decimos el lenguaje. Tanto si lo denominamos como hablar, palabra o discurso, el lenguaje se resume en una actividad que realiza el sujeto, actividad libre y creativa y a la vez contingente e histórica, orientada siempre a un fin. Este fin no se puede conseguir en sí mismo más que indirectamente, creando un mundo imaginario igual al que el sujeto pretende conseguir, haciéndolo verdad e imponiéndolo a lo que le rodea. Con esto, aquello que rodea al sujeto es transformado de ser simplemente a ser realidad y mundo compuesto de cosas. Los medios que utiliza el hablante en el acto del conocer o acto de ejecución del lenguaje son medios que componen el lenguaje mismo, a saber, el hablar, el decir y el conocer. Medios que surgen de dentro del sujeto, que por ello es el sujeto hablante, dicente y conocente. El hombre habla porque tiene algo que decir, dice porque se define a sí mismo ante lo que le rodea, y habla y dice porque conoce. Los medios del lenguaje, pues, son todo aquello que constituye el lenguaje en sí, medios internos al sujeto que constituyen a la vez su propio ser. Por esto el lenguaje no puede ser más que creativo. Su finalidad es infinita, identificándose con el decir o la definición del sujeto ante lo que le rodea, e identificando el decir con la intención significativa del hablante. En este sentido, el decir determina tanto el conocer por arriba como el hablar por abajo. Por arriba, el decir guía el conocer y por abajo condiciona cómo tiene que ser el hablar. En cualquier caso, hablamos siempre de algo que viene al sujeto de dentro, fruto de su propia creatividad. La realidad del hablar, decir y conocer se da en los actos lingüísticos. Los hablantes, al mismo tiempo que hablan, tratan de entender su propia realidad. Esta abarca tanto lo interno al sujeto como lo que éste proyecta sobre lo que le rodea, constituyéndolo en objeto de conocer, decir y hablar. El hablar, en este sentido, es hablar y entender. El sujeto, el estudio del lenguaje y de los actos del hablar, decir y conocer, actos lingüísticos, no puede ser más que interpretación, es decir, hermenéutica, fundada y sistemática revelación de un contenido que se da solo y exclusivamente en la conciencia del sujeto. Todo lo que existe para el sujeto hablante, dicente y conocente existe y tiene su fundamento de ser en su propia conciencia. De esta manera, el conocer no puede ser más que subjetivo. El sujeto, cuando conoce, crea su propia conciencia, es decir, se crea a sí mismo y a la vez crea lo que conoce. Pero en esta formulación hay una aparente petición de principio. El conocer como actividad humana creativa no parte de la nada, parte de una concepción inicial sobre las cosas y principalmente de una concepción sobre lo que el propio sujeto es, el propio sujeto que lo crea es, sobre lo que es el propio sujeto que lo crea. El sujeto, en el acto del conocer, no abandona nunca su conciencia, parte de su conciencia y llega a su conciencia. No obstante, en el conocer y el acto del conocer,
hemos de distinguir dos cosas siempre presentes: la propia conciencia del sujeto y lo que éste crea. Esta doble realidad crea el problema del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué llegamos a conocer? El acto del conocer es de dos maneras. Yo podré comprobar, por un lado, que, según el ejemplo de Kant, 7 más 5 es igual a 12. Ahora bien, ¿cómo sé yo que 7 más 5 es igual a 12? ¿Cómo puedo estar yo seguro de ello? En el ejemplo, yo entiendo una realidad que llamo la unidad. Comprendo que las unidades se pueden concebir unas junto a otras o en sucesión cuantitativa de unas con otras, siempre sobre la base de la singularidad de cada una de ellas. Con esto, la cosa desaparece y se muestra a sí mismo como una. Comprendo la particularidad de las unidades que lleva consigo 5 y la que lleva 7. Una vez comprendido esto, hago una síntesis de ambas y sé que el resultado no puede ser más que 12. He llegado con esto a la conexión sintética de la intuición, es decir, a ver como necesaria y universal la conexión que se da entre 5 y 7. Dicho de otra manera, he llegado a saber que mi conocimiento adquirido en ese acto no depende de mis sentidos, que para conocer este tipo de cosas no necesito de la experiencia, sino de mi intuición. Puedo sí comprobar dicho acerto haciendo de ello una representación, una clase de dibujo o esquema con uno de los medios más originarios que tengo, mis propios dedos, y efectivamente compruebo que el resultado es 12. Ahora bien, puesto que he descubierto en mi pensamiento que esa operación realizada en ese acto es universal por un lado y necesaria por otro, que siempre que relacione entre sí dos cantidades concebidas sobre la base de la unidad, podré hacer mentalmente la síntesis de ambas. No necesitaré comprobar empíricamente si el resultado puede ser uno u otro. Tengo que comprobarlo en mí mismo por medio de lo que llamamos la intuición, que se da en mi razón o intelecto. Por tanto, puedo inferir por analogía que todas las operaciones mentales de ese tipo son universales y necesarias. Este es el tipo de conocimiento que llamamos a priori, un conocimiento necesario y universal que no necesita de la aportación de los sentidos para comprobar que es verdadero, sino que nace de la razón misma, de la intuición pura, de mi intelecto. La verdad que tengo del resultado de arriba, a su vez, es un estado mental mío de algo que he separado de mí, un ente de razón creado por mí mentalmente y que en virtud de lo que significa en sí como cosa separada de mí, digo que es verdadero. Así pues, digo que algo que es en sí mismo, porque lo he concebido como autónomo, separado de mí, 5 más 7, es verdadero, 12, gracias a mi intuición pura. Por tanto, estoy en lo cierto de que es verdadero. Lo puedo demostrar de múltiples maneras, todas mentales y contundentes, sin necesidad de recurrir incluso a la escenificación que he hecho con mis propios dedos. Por ejemplo, puedo hacer la siguiente comprobación. Puedo multiplicar cada uno de estos números por 4, sumar su resultado y dividirlos de nuevo, si queremos, por 2 y por 2. Comprobaré que el resultado sigue siendo el mismo, es verdadero. Por consiguiente, hemos de distinguir dos aspectos en mi estado de conocer. Por un lado, el objeto que conozco, aunque sea inventado y separado de mí, 5 más 7 es igual a 12, que es verdadero, y por otro, el estado mental mío, que estoy en lo cierto. El primero es el verum, cosa objetiva, desligada de mí, y el segundo, el certum o certum, cosa subjetiva. La combinación de ambos constituye el conocer, mi acto del conocer. Pero hay otro tipo de conocimiento que es más cotidiano, puesto que el hombre es un ser que vive en su circunstancia, condenado a vivir entre las cosas que si bien son algo que está ahí, yo sistematizo y delimito como un modo de ser o una especie. Para conocer las cosas que me rodean, encuentro, pues, una dificultad no menor. Aquello que me rodea, a lo que llamo cosas, con lo que me relaciono necesariamente, no me dice lo que es. Y mi forma de conocer no se contenta con vivir aquello
que me rodea. Yo tengo sed y bebo agua. No hago con esto más que vivir aquello que necesito, haciendo para ello un acto de conocer sensible. No me importa para vivir el agua saber su composición. Conozco intuitivamente lo que es el agua y me basta. Este modo de conocer que también tienen los animales, este es un modo de conocer que también tienen los animales, por lo que con esto no me diferencio de ellos. Pero además de vivir el agua que me bebo, yo necesito acceder a eso externo a mí que constituye parte de mi vivir, al que llamo agua. Pero para esto tengo que delimitar el agua del ejemplo como algo que se da en sí en mi alrededor, haciéndolo cosa. Lo primero que hago es darle un nombre. De esta manera, el nombre que dé a las cosas no será en sí mismo una palabra vacía, llevará en sí mismo una delimitación y una estructuración, evocando con ello aquello que he seleccionado de mi alrededor, el agua del ejemplo. Por tanto, eso que era agua como elemento natural, que está frente a mí, que me desafía con su presencia, ahora es un algo en mi conciencia, un contenido de mi conciencia, un significado. Nuestro primer acceso a lo que nos rodea, tras la designación o la elección de un algo para decir algo de él, es la palabra, ya sea mediante su creación ex novo o mediante la utilización de elementos ya existentes en nuestra comunidad. Yo, para mi conocer, parto desde el principio de algo que generalmente está hecho, las palabras y contenidos de las mismas, pero las palabras de mi comunidad lingüística o lengua no me presentan cosas, sino posibilidades de creación de cosas. Por consiguiente, el conocimiento que yo actualizo ahora empezó cuando me hice miembro de una comunidad lingüística, haciendo de mi ser un ser con otros. Esto que nos acaba de explicar el profesor Carlos Garatea. Yo comparto con otros la principal base de mi pensamiento, que necesariamente tengo que expresar en palabras de una lengua. A causa de esto, mi conocimiento, puesto que soy libre, es inagotable e imprevisible. Supongamos que yo, para satisfacer mi necesidad de beber, quiero transportar el agua a mi casa de alguna manera. El procedimiento más habitual hoy para ese menester es una red de tubos que conducen el agua a las casas. Tendré que contribuir a ese transporte colectivo y quien me suministra el agua me habla de litros, metros cúbicos y consumo. No tengo más remedio que saber lo que es cada uno de estos términos lingüísticos, que ya sabía que existían en mi lengua, pero que ahora tengo que añadirlos a mi acto del conocer, es decir, ejecutarlos. Con ello ya no me basta con lo que mi intuición me da por sí misma. Tendré que mirar el agua y ejecutar mi conocimiento bajo el prisma de los tres conceptos añadidos, haciendo con ello una intuición nueva. Esos conceptos, artificiales en sí mismos, aparecen ante mí como relaciones que tengo que establecer y ejecutar mentalmente. Es decir, tendré que activar en mi conciencia esos conceptos, cosas abstractas que no existen más que en mi mente, aunque sean aceptados de la tradición, y ejecutarlos sobre aquello que quiero conocer. Con ello podré calcular lo que quiero saber, mi consumo del agua y lo que tengo que contribuir a la conducción de la misma. Mi conocimiento, por consiguiente, se compone en primer lugar de mi propio yo. Yo soy el que conoce. En segundo lugar, tendré que hacer una actividad dada, ejecutar mentalmente una serie de conceptos. En tercer lugar, los conceptos que utilizo, cosas que me vienen de fuera como cosas objetivadas, aunque sean mentales. Y por último, el elemento externo, el agua, motivo con el que yo voy a ejecutar mi intuición. De esta manera miraré el agua transportada, algo que está fuera de mí, teniendo, por tanto, que salir de mí mismo a través de mis sentidos. Mi conocer será, pues, una actividad ejecutada con conceptos inventados, en principio extraños a mí, sobre la base de un elemento externo que puedo experimentar, el agua, que llega
así a constituir el objeto de mi conocimiento y que da a mi actividad del conocer una base externa y, por tanto, objetiva. Mi conocimiento, en este caso, se compone de algo externo a mí sobre la base de mi actividad interna y algo añadido para ejecutar esa actividad. Podré ver si es verdadero y comprobaré mediante mis sentidos que tengo una referencia externa, el agua transportada, motivo por el que contemplo la cosa en toda su realidad en mi intuición. La universalidad y necesidad que establezco en este caso es de tipo distinto. Estableceré una serie de principios que están ahí y que constituyen el fundamento de mi conocer, tales como que todo líquido se pueda medir por su volumen, que toda cantidad de ese volumen igual a un patrón ya previamente establecido sea lo que llamemos litro o metro cúbico, etc. Y según he hecho y analizado, podré ver también que estoy en lo cierto, porque he llegado a establecer una conexión sintética de la intuición. Este tipo de conocimiento es el conocimiento a posteriori, en cuanto que depende de la experiencia, y o bien el conocimiento sintético a priori, en cuanto sintético a priori, el conocimiento elaborado sobre las cosas a las que después de crearlas accedo mediante mi experiencia, basado también en la analogía. En él tenemos siempre la comprobación empírica, pero solo cuando añadimos por nuestra parte el instrumento de la comprobación, cuya ejecución nos permitirá llegar a la síntesis en nuestra intuición. Y la razón de esto, en cualquiera de los dos tipos de conocimiento, nos la da Coserio. Lo universal se conoce intuitivamente por una experiencia interior. La experiencia interior es la que hemos vivido mentalmente, estableciendo en ella cosas que son arbitrarias y contingentes, pero que por medio de la analogía hemos llegado a la universalidad y necesidad. Es decir, tanto en el conocimiento a priori como en el conocimiento a posteriori, tengo que hacer yo mismo la conexión sintética de la intuición. El conocimiento, pues, es una síntesis que se realiza en la mente, razón o intelecto, que descansa en la intuición, en el tener mentalmente presente los objetos en toda su realidad universal y necesaria. Llegamos a la conexión sintética de la intuición gracias a la actividad mental que realizamos. El conocimiento, pues, es activo y consciente. El acto del conocer es la creación mental de un algo a lo que llamamos concepto, que después se expresará necesariamente en palabras de una lengua. El concepto tiene dos caras, la cara adextra, la que mira hacia el exterior, y la cara adintra, la que mira a su interior. Por la cara adextra, el concepto ha de ser adecuado, es decir, ha de acomodarse a lo que describe y evoca. Por su cara adintra, el concepto es más o menos concepto, más o menos logos, más o menos coherente consigo mismo. Por su cara adextra, el concepto nos habla de aquello que constituye su fundamento objetivo, es decir, su razón de ser. Por su cara adintra, el concepto nos habla de su carácter mental e inventado, de su fundamento subjetivo. De aquí que todo concepto, todo acto de conocer, todo acto lingüístico tenga como fin propio el que sea verdadero por un lado y por otro el que sea cierto. Cabe que echemos la vista atrás y nos preguntemos ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos hecho una serie de operaciones mentales encaminadas a cambiar el modo de ser del agua, transformándolo de ser algo concebido como que es en sí, a ser algo concebido bajo el prisma de los conceptos de litro, metro cúbico, y ambos bajo el prisma del concepto de consumo. Cada uno de estos conceptos llevará consigo otros conceptos o fundamentos que son los que le darán universalidad y necesidad a nuestro conocer. Al ejecutar lo que nos hemos propuesto, hemos aceptado conceptos que provienen de la tradición lingüística,
los hemos ejecutado mentalmente y comprobado mediante nuestros sentidos. En el primero de los dos tipos de conocimiento que hemos visto, el conocimiento a priori, nuestro conocimiento era fruto de nuestra actividad mental, sin necesidad de que intervinieran nuestros sentidos. En el segundo, nuestro conocimiento ha consistido en hacer nuestra actividad mental mirando hacia algo fuera de nosotros, añadiendo conceptos inventados, necesitando con ello la intervención de nuestros sentidos. Hemos partido de las cosas como intención, quiero saber el consumo del agua, y las hemos transformado en su modo de ser concebidas. Hemos transformado lo que era en sí, haciéndolo algo que es de otra manera. Volvamos a algo dicho anteriormente. El sujeto, por el acto del conocer, se crea a sí mismo y lo que conoce. El acto del conocer parte de un concepto inicial y crea otro concepto. De esto decíamos que era una aparente petición de principio. En lo que llevamos dicho, hemos visto que unas veces el conocer es solo mental, es decir, a priori, y otras veces es mental y experimental, a la vez a posteriori y sintético a priori. Con el conocer puedo saber lo que está dentro de mí, lo que yo añado y lo que está fuera de mí. Lo que está dentro de mí lo he fabricado yo y lo que está fuera de mí lo he elaborado yo también, añadiendo para ello un algo, es decir, un supuesto que elaborado por mí o aceptado de la tradición es algo también fabricado por y en mi mente. En definitiva, en mi conocer, todo es fruto de mi fabricación. La primera cosa que descubro, mi propia conciencia, constituye la condición necesaria, conditio sine qua non, es decir, instrumento a priori de mi propio conocer. La segunda, lo que yo añado a mi conocer, constituye en cuanto a su realización una condición contingente, es decir, una condición que es así y que podría muy bien ser de otra manera, pero que no obstante tiene que darse dentro del conocer, porque en sí misma es necesaria. Por tanto, es también conditio sine qua non o instrumento a priori. Y la tercera, la ejecución de lo que manejo o mi actividad mental es igualmente como la primera, o mejor, es el desarrollo de mi acto mental fabricado por mí, también instrumento a priori del conocer. La conciencia humana, como la quinta esencia de todo lo que constituye lo humano, tiene que existir necesariamente como elemento del conocer, pero tiene esa rara condición que solo se da en el hombre frente a los demás seres de la creación. El ser humano es un ser libre que, sin embargo, tiene que hacerse a sí mismo. En este sentido, frente a la eternidad e inamovilidad del ser que es en sí mismo, la conciencia humana tiene que hacerse como ser, pero contingentemente. Es decir, y dicho de otra manera, todo sujeto conocente ha de hacerse a sí mismo, pero este tener que hacerse a sí mismo tiene que ejecutarlo él mismo en la historia, mediante la reflexión sobre sí mismo y en participación con los demás, valiéndose tanto de su mente como de sus sentidos. Por tanto, la conciencia humana se realiza a sí misma históricamente por encima y a pesar de su ser libre. La condición absoluta del ser humano y su condición histórica están siempre en las acciones libres, acciones que por definición no pueden ser más que humanas, cuyo fin siempre es infinito. El ser humano es un ser libre, no por voluntad propia, sino obligatoriamente por su propia forma de ser. Dice Ortega y Gasset, este es el ingrediente más extraño y misterioso del hombre. Por un lado, el libre no tiene que ser nada a la fuerza y, sin embargo, ante su libertad se alza siempre algo con un carácter de necesidad. Esta libertad impuesta determina la forma de ser de cada sujeto y lo hace, por tanto, individual. El hombre no es nada hecho, sino un ser que se hace a sí mismo. Continúa, dice Ortega, la historia es el modo de ser
propio a una realidad cuya sustancia es precisamente la variación. Por tanto, lo contrario de toda sustancia. El hombre es insustancial. Al no estar adscrito a una consistencia fija e inmutable, a una naturaleza, está en franquía para ser, por lo menos para intentar ser lo que quiera, de suerte que el hombre es libre, a la fuerza. El conocer humano es una acción que realiza el sujeto que empieza con una toma de conciencia de forma sensible, algo que se viene estudiando desde que Aristóteles utilizara el concepto de aístesis, sensación, que se puede considerar como el primer motor en la actividad del conocer. Dice Ortega, en la sensación, aístesis o intuición sensible, nos hacemos cargo, nos damos cuenta o entendemos una cosa singular sensible. Una parte de esta es conservada en la imaginación. En aquella o en esta, la mente fija ciertos componentes y abstrae los demás. Después de hecha parecida fijación y abstracción en muchas sensaciones o imágenes, se advierte la identidad de aquellos componentes A, B, C, D que aparecen, pues, como comunes. El que aparezcan como comunes, pero ni les quita ni les pone nada. Tenemos ya ante nosotros el primer universal. El acto del conocer no es un acto pasivo, es un proceso de percatación de lo percibido y de la adición de algo que nosotros ponemos sobre lo percibido, percatación en la que el sujeto está siempre presente de forma activa. Este estar siempre presente de forma activa es algo imprescindible, a partir de lo cual se puede fabricar lo que conocemos y llegamos a entender. Como hemos dicho más arriba, en el acto del conocer, tres cosas se ponen de manifiesto. El sujeto que conoce gracias a su actividad mental, el objeto que es conocido y lo que añade el propio sujeto para ejecutarlo, ejerciendo así su actividad mental. En el caso de la aprehensión de aquello que nos rodea por medio de nuestros sentidos, nuestra atención se separa de nosotros y se centra en lo que quiere conocer. Con esto se impone la objetividad en nuestro conocer. Llegamos a creer que las cosas existen en sí y por sí, al margen de cómo las conocemos. La reflexión sobre un supuesto, un principio o una hipótesis nos permite llegar a conocer muchas cosas que incluso podemos llegar a comprobar empíricamente. Conocemos, por ejemplo, la existencia del vapor cuando el agua llega a hervir. Separamos así, en un acto totalmente libre por nuestra parte, el vapor de aquello en donde se da. Hacemos con ello un supuesto. El vapor constituye una fuerza motriz. Aplicamos esta verdad a una máquina y ejecutamos esa fuerza motriz en movimiento mecánico. El estudio del agua transformada en vapor nos permite comprobar la fuerza motriz, cosa primariamente no existente en lo real, sino descubierta o inventada por la mente humana y hecha real. Para ello nos hemos olvidado que nosotros hemos sido los que hemos dirigido de una manera u otra la orientación de nuestro conocimiento, ejecutándolo hasta llegar a la consecución del movimiento por una máquina. Decimos de esta manera que el movimiento de la máquina es un conocimiento objetivo que se puede comprobar. Hemos adecuado nuestra forma de conocer a algo fuera de nosotros y nuestro avance cognoscitivo ha sido guiado por los resultados de lo conseguido mentalmente. Pero en el acto de la reflexión sobre nosotros mismos, esto que hasta ahora vemos como verdad se nos manifiesta confuso. Partimos y comprobamos aquello de lo que partimos en un acto de conocimiento que a veces puede ser circular. Decimos, por ejemplo, que existe la cognición porque el lenguaje es una facultad cognitiva como otras. Nos fijamos en los demás y en nosotros mismos y llegamos a la conclusión de la que partíamos. La cognición existe, el lenguaje existe y existen las facultades cognitivas. Podemos hacer experimentos si queremos y llegaremos a una conclusión ya sacada, muy semejante a la que hemos sacado con el agua, el vapor y la máquina que se mueve gracias al vapor. Una conclusión que podemos repetir en laboratorio si nos ideamos la forma de reproducirla y ejecutarla. Con esto
Creeremos que nuestro conocimiento es también objetivo y nos engañaremos a nosotros mismos. La libertad, ese extraño y misterioso ingrediente, nos exige que nos separemos en todo momento de lo que nos rodea. Una cosa será el propio ser del hombre y otra lo que el hombre crea en su conciencia. La ciencia no existe si no es en la palabra, en el lenguaje, que es una sistematización de las cosas que empieza y termina en un conjunto de palabras o un conjunto de asertos. La objetividad, el explicar las cosas como son dentro del universo del conocimiento al que pertenecen, nos exige que desde el conjunto de asertos del que partamos para hacer ciencia, separemos unas cosas de otras. Lo que tiene que ver con el ingrediente extraño y misterioso de la libertad no puede mezclarse con las cosas que creamos en nuestra conciencia, especialmente si refieren realidades fuera de nosotros. Las cosas que tienen que ver con la libertad parten para su conocimiento de la concepción que el propio sujeto tiene sobre sí mismo. Esto no significa que este punto de partida sea inamovible, como en el caso de las cosas que nos rodean. Al contrario, partiremos de ese concepto para analizarlo y estudiarlo en sí mismo y en sus fundamentos. El ser humano, ser que se hace a sí mismo en la historia, lleva consigo muchos conocimientos de tipo intuitivo que aparecen en nosotros sin ningún fundamento. Son las creencias, las cuales se identifican como intuitivas. Decir, como hemos dicho en el ejemplo de arriba, que partimos de que el lenguaje existe, significa dar por cierta una creencia que hemos tomado del común y que confirmamos con nuestra elaboración mental. La clave de nuestro conocer en ambos casos, tanto si estudiamos las cosas en sí como si estudiamos el hombre y las actividades libres, está en el punto de partida, que debido a la libertad nunca puede ser tratado igual que aquello a lo que hacemos cosas. En el estudio de lo humano partimos siempre, tanto si lo aceptamos como si no, de lo que se llama el saber originario. Dice Coserio respecto de la teoría lingüística, teoría que tiene que estudiar necesariamente el conocer humano, puesto que el lenguaje, la actividad del hablar, decir y conocer, es actividad cognoscitiva. En las ciencias culturales no caben hipótesis acerca de lo universal. El fundamento es el saber originario que el hombre tiene acerca de sí mismo y de sus actividades libres, y que, por supuesto, también se aclara, se precisa y se modifica a consecuencia del estudio empírico. Y en la teoría, en su forma explícita, se trata de trasladar al plano de la reflexividad, es decir, del saber fundamentado y motivado racionalmente, aquello que los seres humanos saben ya de forma intuitiva acerca de lo que ellos mismos crean. Es decir, el estudio del conocer y con ello el estudio del lenguaje, el arte, la música y la literatura, tiene que ver con la peculiaridad propia del ser humano, un ser que es libre y limitado, absoluto y contingente, creativo y ser que se hace a sí mismo en la historia. El saber originario es un saber intuitivo, concepto de larga tradición que empieza en Aristóteles, engloba a Vico, Pallaro y Husserl. El saber originario es aquel saber que el hombre tiene acerca de sí mismo y de sus actividades libres, y desde luego acerca de la finalidad de éstas. En el saber originario, el verum y el certum se funden entre sí. Dice Coserio, el fundamento teórico previo de las ciencias culturales que se ocupan de lo creado por el hombre no lo constituyen las hipótesis, sino el saber originario, por ejemplo, en la lingüística, el saber intuitivo de los hablantes y de los propios lingüistas en cuanto que son hablantes. En el caso de los objetos culturales, el verum objetivo, la realidad de los hechos como tales, y el certum subjetivo, la seguridad que el hombre tiene acerca de su índole, coinciden. Por consiguiente, las ciencias de lo humano tienen que distinguirse de las ciencias de la naturaleza. El problema con ellas consiste en su propia diferencia específica y, como dice Coserio, son más exactas. Por tanto, el certum subjetivo
es el objeto de estudio, lo que constituye a su vez su objetividad, su verum objetivo. El verum objetivo, al basarse en el certum subjetivo, está y estará siempre supeditado a revisión constante y no por pruebas externas, sino por pruebas que estén siempre sujetas a la conexión sintética de la intuición. Por esto el estudio del humano es siempre interpretación, es decir, hermenéutica, como ya hemos dicho. El acto lingüístico es creación, recreación o modificación de actos individuales anteriores, fruto de una intuición inédita por parte del sujeto. Si para Coserio el lenguaje es la aprehensión del ser, el acto lingüístico como ejecución real del lenguaje es un acto de aprehensión de la realidad, un acto del conocer en el que el sujeto se enfrenta a lo que le rodea, afirmando en dicho acto la realidad hecha verdad por el propio sujeto hablante. El acto del conocer se manifiesta necesariamente en las funciones de una lengua, pero no de manera uniforme. Este se inicia con la intuición primera o aístesis y se desarrolla en una serie de operaciones intelectivas que se manifiestan en las lenguas históricas, a saber, la selección, el establecimiento de una designación, la creación de una clase o esencia o categoría, la relación, la nominación y la determinación. La interpretación del acto lingüístico tiene que fijarse en la expresión lingüística, pero esta no es el único elemento determinante en su expresión. Lo determinante será todo lo que tiene que ver con el conocer y con la creación del decir. La lengua histórica de esta manera aparece como un mero medio de expresión, medio que, dada la transformación que significa el conocer desde lo sensible y concreto a las palabras y contenidos de una lengua, que en principio valen para todo discurso posible, queda siempre corta e insuficiente. De esta manera, el sentido originario de las palabras tiene una importancia muy relevante. Dice Ortega, las palabras tienen un sentido privilegiado, máximo o auténtico, a saber, el que significaron cuando fueron creadas. Cada palabra es originariamente la reacción lingüística o verbal a una situación vital típica. El acto lingüístico y su expresión representa el intento, casi nunca alcanzado totalmente por el sujeto, de significar un sentido. Es el acto de lucha del sujeto enfrentado a lo que vive en su conciencia para hacerlo aflorar. Esta es la razón, dice Ortega, por la que los griegos a este estado interno llamaron su logos, es decir, su dicción, su pensar, haciendo con ello el vocablo equívoco, que significa pensar algo para decirlo a la vez. Razón por la que Heidegger concibe el logos como algo que se manifiesta partiendo de aquello mismo de que se habla, ya sea mostrando la verdad u ocultándola. El logos nunca o casi nunca coincide con lo que el hablante dice. De aquí que para estudiar el lenguaje en el acto lingüístico tengamos que sorprender el lenguaje en su nacimiento. Pongamos un ejemplo. Voy a tomar unos versos de Miguel Hernández. Dice Miguel Hernández: flor que en el espacio de un día se abre y se cierra. La flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. Estoy seguro que a quien no conozca estos versos no sabrá interpretarlo, no identificará a qué se refiere estas palabras que están más que definidas en la lengua. La flor, todo el mundo sabemos lo que es una flor. Bien, pues nos dice este hombre: la flor que en el espacio de un día se abre y se cierra, la flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. Decíamos que el acto lingüístico, el estudio del lenguaje, siempre es interpretación. El autor, Miguel Hernández, se refiere a un hijo que tuvo, que vivió solamente 10 meses en plena Guerra Civil Española, con todas las dificultades
tuvo él una dificultad mayor, que era el atender a su hijo que al final pierde. Bien, pues para él fue una flor que en el espacio de un día se abre y se cierra. La flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. De esta manera, la intención significativa del hablante es decisiva, determina todo el acto lingüístico y hace que el hablante salga garante de lo dicho. Como garante de ese acerto, decir, el sujeto aparece como distinto de lo dicho. Esto nos lleva a considerar el origen interno del acto lingüístico, es decir, el conocer que lo ha hecho posible. El sujeto que vive en una situación dada por medio de sus sentidos se separa de esa situación por el acto del conocer, manifestándose como distinto tanto de lo que vive como de sus sentidos, a los que considera el medio para acercarse a aquello que le rodea, a lo que convierte en cosas, la realidad. La primera condición del decir es de tipo interno, tiene que ver con el sujeto y lo que constituye el sujeto. A este respecto, dice Ortega y Gasset, para que yo pueda decir algo a alguien es preciso que antes me lo haya dicho yo a mí mismo, esto es, que lo haya pensado, y no hay pensar si no hablo conmigo mismo. Termino, sí. Puesto que ya el tiempo nos, como dice Ortega también, en una conferencia es una lucha contra los minutos me han vencido. Digamos que nos quedaría por explicar varias cosas que tienen que ver con el logo y con la determinación. La determinación es la orientación del discurso hacia las cosas concretas. Entonces, cuando yo uso, por ejemplo, cualquier palabra, silla, puede ser muchas cosas, pero si me refiero, si la determino, quiero decir esta silla, mi silla. Bien, esto era todo. Muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a entablar conexión con Los Ángeles para la presentación de Efraín Cristal. ¿No es así? Sí, en Los Ángeles, California, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando del sentido de las palabras. Me dicen que si es en el cielo o en Los Ángeles, California. Si es en Los Ángeles, California, sí. Mencionar algunos datos del profesor Cristal, quien es profesor titular del Departamento de Literatura Comparada de la UCLA, California. El profesor Cristal, además voy a ir hablando para que él me escuche, sí, se ha especializado en literatura latinoamericana en contextos comparativos, estudios sobre la traducción y estética. Efraín Cristal es uno de los grandes especialistas en autores latinoamericanos como Borges o Vargas Llosa. Es fellow de la Fundación Alexander von Humboldt, profesor visitante de la Vanderbilt University, la Universidad de Göttingen, el Instituto de Estudios Políticos de París, y también es profesor honorario de la Universidad del Pacífico en su Lima natal. No sé si el profesor Cristal nos escucha, Efraín. Pareciera que no. En el año 2012 el profesor Cristal coeditó con John King The Cambridge Companion to Mario Vargas Llosa, y nos ha visitado en varias oportunidades. El profesor Cristal se ha excusado, iba a estar con nosotros, pero por motivos de salud le ha sido imposible por recomendación médica. Me avisan, por favor, en el momento en que haya conexión. El título de la presentación del profesor Cristal es Los límites y la indeterminación de la traducción según Quine. Una de las mayores contribuciones de la filosofía anglosajona de la segunda mitad del siglo XX es la doctrina de Willard Van Orman Quine sobre la indeterminación de la traducción. Esta contribución ha sido fundamental para varias corrientes de la filosofía contemporánea, sobre todo para la filosofía del lenguaje y de la ciencia, pero no ha sido lo suficientemente bien apreciada o asimilada por los teóricos de la traducción. Quine ha demostrado que a partir de cualquier enunciado lingüístico o de cualquier texto escrito se puede generar un número indefinido de traducciones, todas ellas correctas
y al mismo tiempo incompatibles las unas con las otras. No existe en la práctica, pero tampoco en principio, ningún algoritmo lingüístico para generar una traducción única, que sea la más correcta, la más adecuada o la más precisa de cualquier texto o enunciado, porque se puede generar un número infinito de traducciones que son igualmente correctas, adecuadas e incluso precisas de cualquier texto o enunciado. Una vez que hemos establecido, impuesto o llegado a un acuerdo sobre un conjunto de criterios para llevar a cabo una traducción o para evaluar una traducción, podemos juzgar si una traducción ha cumplido con dichos criterios. Pero en principio se podrían establecer un número indefinido de criterios para llevar a cabo una traducción o para evaluarla. Y estos criterios pueden ser incompatibles. Para Quine, el lenguaje es un arte social y por ello la traducción es también un arte social. Si deseamos evaluar alguna traducción, tenemos que evaluar los contextos sociales de su producción y de su recepción, porque el análisis estrictamente lingüístico es insuficiente para comprender el fenómeno de la traducción. Algo parecido se podría decir de la ficción, porque su materia puede ser lingüística, pero su esencia es social. Y así como no existe ningún mecanismo lingüístico abstracto para determinar cuál sería la traducción ideal de cualquier texto, tampoco existe ningún indicio lingüístico para determinar si un texto es ficticio o si no lo es. Bueno, yo sigo leyendo y ustedes me avisan en cuanto se escuche. Para Quine, el lenguaje y la traducción son artes sociales porque no dependen de la determinación de una relación entre enunciados lingüísticos y contenidos mentales, sino de la determinación de una relación entre enunciados lingüísticos y relaciones humanas. En mi comunicación de hoy, voy a resumir una concepción clásica de la traducción que remonta a la filosofía griega, que fue disputada por algunas corrientes importantes de la antropología y de la filosofía contemporánea. El profesor Armin Paul Frank de la Universidad de Gotinga ha explicado que las teorías de la traducción, que presuponen la posición aristotélica sobre el lenguaje, privilegian el trabajo del traductor con el idioma al que está traduciendo. Según Armin Paul Frank, entonces, el traductor aristotélico trabaja con la materia de un idioma para generar los signos lingüísticos que corresponden al contenido que se deberían transferir de otro idioma. Es decir, un conjunto de pensamientos, representaciones de objetos y emociones y otros contenidos que todos los seres humanos comparten independientemente del lenguaje. Según las teorías de la traducción que dependen de las posiciones aristotélicas, la traducción es particularmente difícil cuando el idioma al que se está traduciendo todavía no ha nombrado todas las cosas que ya están nombradas en el idioma original. Y los obstáculos aumentan cuando el idioma al que se está traduciendo no ha elaborado los mismos conceptos y las mismas categorías del idioma original. Pero siempre es posible hacer ajustes en el idioma de la traducción. Es decir, que siempre es posible hacer ajustes al idioma de la traducción, incluyendo la definición de las palabras que todavía no existen en ese idioma, o la explicación de ciertos conceptos y categorías. Una de las metáforas más comunes en las doctrinas y teorías de la traducción que presuponen la posición aristotélica es la de un cuerpo que se va a vestir con un traje nuevo. La idea que la labor del traductor consiste en la transferencia de un contenido fijo de un idioma a otro, se pudo haber naturalizado en Europa por el modelo de la traducción del latín a los idiomas vernáculos, que presupone que la meta de cualquier idioma vernáculo es de expresar aquello que ya se puede expresar en latín, pero también por las relaciones tan estrechas que los idiomas europeos han tenido los unos con los otros. Los idiomas europeos se han prestado continuamente vocabularios y conceptos entre sí, y a lo largo de los siglos
se han establecido estrategias para traducir de un idioma europeo a otro por medio del trabajo de muchísimos traductores anónimos cuyas selecciones o ajustes crearon normas para la traducción, aunque estas normas pueden variar dependiendo de los medios o ambientes en los que se lleva a cabo la práctica de la traducción. Desafíos antropológicos y filosóficos a la concepción clásica. Un desafío importante al modelo clásico del lenguaje y de la traducción se dio cuando los exploradores, misioneros y científicos europeos se confrontaron con nuevos idiomas por el mundo entero. Este sería un desafío al modelo clásico de orden antropológico, porque depende del encuentro de los pueblos europeos con los pueblos no europeos que han sido el objeto de estudio de la antropología. Estos encuentros de culturas distintas sobre aquellas que no habían tenido un contacto previo con Europa permitieron suponer que las diversas comunidades lingüísticas de la humanidad no compartan las mismas esferas del pensamiento y aunque distintas comunidades humanas pueden concebir sus pensamientos y sus objetos de maneras incompatibles. Desde el punto de vista del desafío antropológico, la posición clásica es ingenua. Equivale a las fantasías del cine de Hollywood, según las cuales los habitantes de otras culturas e incluso de otros planetas se expresan perfectamente en inglés. O cuando su habla incomprensible, a veces inventada, se traduce con subtítulos en un inglés sencillo y diáfano que presupone que todos comparten el mismo mundo de objetos y contenidos mentales. Además del desafío antropológico, la posición clásica puede ser también desafiada desde la filosofía contemporánea del lenguaje, ya sea por algunas vertientes del pensamiento postestructuralista o deconstruccionista, cuyo fundamento es el escepticismo en torno a la representación lingüística, pero también en varias tendencias de la filosofía analítica, entre ellas la posición del último Wittgenstein, según la cual el significado depende del uso y los usos no son los mismos en todas las comunidades lingüísticas. La indeterminación de la traducción. Los desafíos antropológicos y filosóficos a la teoría clásica de la traducción convergen en uno de los experimentos mentales más importantes de la filosofía analítica, con la cual Quine elabora su famosa doctrina sobre la indeterminación de la traducción. En este experimento mental, Quine imagina una situación en la que se llevaría a cabo un tipo de traducción que él llama radical, para designar una traducción de un lenguaje que no ha tenido todavía ningún contacto previo con el lenguaje del traductor. Para ello, Quine imagina el trabajo de un antropólogo lingüista que empieza a tratar de comprender el idioma de una cultura ajena a la suya. Quine explica por qué recurre a una fantasía antropológica para imaginar lo que sería una traducción radical. Cita: la traducción entre lenguas emparentadas como el holandés y el inglés cuenta con la ayuda del parecido entre formas verbales también emparentadas. La traducción entre lenguajes no relacionados lingüísticamente, como el húngaro y el inglés, por ejemplo, puede contar también con la ayuda de correspondencias tradicionales cristalizadas al paso de una cultura compartida por ambas lenguas. El caso relevante para nuestros fines es, empero, el de la traducción radical, esto es, la traducción del lenguaje de un pueblo al que se llega por primera vez. Esta tarea no se emprende prácticamente nunca en esa forma extrema, porque hasta en el más tenebroso archipiélago puede reclutarse siempre una cadena de intérpretes más o menos caracterizados, procedentes de núcleos marginales de población. Supondré, en nuestro caso, que no se tiene ayuda alguna de intérpretes. Fin de la cita de Quine. En su experimento mental, Quine imagina entonces la presencia del lingüista y de la del nativo parlante de un idioma que el lingüista desconoce. Cita otra vez de Quine: los usos primera y más seguramente traducidos en una situación así son los referentes a acontecimientos actuales,
visibles para el lingüista y su informador. Por ejemplo, pasa un conejo. El indígena dice cabagay y el lingüista anota la sentencia conejo o mira, un conejo, como traducción provisional aún sujeta a contrastación en otros casos. Fin de la cita. En su experimento mental, Quine supone que el lingüista logra comprender los signos de aprobación y recusación en lengua indígena, para luego demostrar que aun si el informante aprobara y asintiera cuando el lingüista dice gabagay, cuando pasa un conejo, la traducción de conejo por gabagay es solamente una conjetura porque se podrían dar muchas otras. Cita otra vez de Quine. ¿Quién sabe si los objetos a los que se aplica el término gabagay no son, en última instancia, conejos, sino meros estadios o breves segmentos temporales de conejos? ¿O tal vez los objetos a los que se aplica gabagay son todas y cada una de las partes reunidas de conejos? Y tampoco en este caso la significación estimulativa registraría ninguna diferencia. Fin de la cita. Para Quine, gabagay podría significar muchas cosas más. Cita otra vez. Cuando se señala un conejo, se está señalando también un estadio del conejo, una parte del conejo, la fusión de conejos y aquello en lo cual se manifiesta la cualidad del conejo. Si se señala una parte constitutiva de un conejo, se están señalando también las otras 4 clases de cosas, y así sucesivamente. Fin de la cita de Quine. En otras palabras, gabagay podría ser conejo, pero también podría ser una cualidad asociada al conejo, como el hecho de ser un mamífero, podría ser una parte del conejo, su cola o su pata, podría ser también un conejo en movimiento, podría ser también un conejo al mediodía, y muchas posibilidades más. Si suponemos que el informante comparte nuestra visión del mundo, podemos llegar a suponer que conejo es la traducción definitiva de gabagay, pero esa sería una petición de principio. Cita otra vez de Quine. Cuando partiendo de la mismidad de significación estimulativa de gabagay y conejo, el lingüista pasa a la conclusión de que un gabagay es un conejo con toda su consistencia, está suponiendo que el indígena es suficientemente parecido a nosotros como para tener un breve término general para designar conejos y ningún término general y breve para designar estadios o partes de conejos. Fin de la cita de Quine. El experimento mental del gabagay es el punto de partida de la doctrina de la indeterminación de la traducción de Quine. Esta posición depende de un presupuesto filosófico más abarcador, que Quine había elaborado en otros trabajos, según el cual no hay sinónimos, sino una teoría previa que establezca una relación de parentesco entre 2 términos. Eso va para cualquier idioma y no solamente para la búsqueda de equivalencias entre un idioma y otro. Según Quine, cualquier expresión en un idioma puede generar un número indefinido de traducciones igualmente correctas que sin embargo son incompatibles. Quine resume su posición recurriendo a la idea de la relación entre una traducción y los criterios con los que un traductor traduce, que él resume con el concepto de un manual de traducción. Cita de Quine. Los manuales para traducir de un idioma a otro se pueden establecer de diversos modos. Cada uno de ellos puede ser compatible con la totalidad de las disposiciones lingüísticas y, sin embargo, incompatible con todos los demás. Fin de la cita. Para Quine, el escrutinio de un texto original no es una condición suficiente para determinar si una traducción es correcta o incorrecta, buena o mala. En su famoso experimento, el lingüista no está en condiciones de determinar si gabagay es un conejo en movimiento, el estado de ser conejo, la cola al aire de un conejo y un número indefinido de otras posibilidades más. Para Quine, lo que determinaría si se puede traducir gabagay como cualquiera de estas posibilidades no es un contenido mental como lo sería para la tradición aristotélica, sino un manual de traducción. Un manual de traducción para Quine es una manera de señalar los criterios con los cuales se pueden llevar a cabo las traducciones o hacer
juicios de valor sobre ellas. De lo que se trata es de pasar de una teoría de la traducción que depende de contenidos mentales a una investigación sobre las prácticas de los que practican la traducción y los criterios de las instituciones que tienen cierta autoridad sobre las prácticas de la traducción, como lo pueden ser los criterios de las editoriales, de la crítica literaria universitaria o de la reseña periodística, entre otros. En sus investigaciones sobre la traducción de la literatura infantil, Camille Fort ha demostrado la importancia de tomar en consideraciones las restricciones que las editoriales imponen a sus traductores. En Francia, por ejemplo, algunas editoriales insisten en varias normas estrictas para sus traducciones destinadas a su público infantil, entre las cuales voy a señalar 3. Primera, el tiempo verbal de la traducción tiene que ser el presente, aunque el original use el pasado, porque en francés hay un pasado literario que los niños no aprenden en la escuela hasta cierta edad. Segunda, todos los nombres propios deben ser nombres franceses y todos los topónimos deben escribirse en una versión francesa. Y luego, tercera, los contextos socioculturales deben recontextualizarse en contextos franceses. Así, por ejemplo, en las traducciones francesas de la serie sobre la joven detective norteamericana Nancy Drew se llama Alice Roy, y puesto que en Francia los colegiales no usan uniformes, los uniformes del original desaparecen de la traducción. Estos criterios, es decir, el tiempo verbal en el presente, los nombres afrancesados y la eliminación de contextos culturales que no sean franceses, serían 3 de las normas de un manual de traducción. Pero podríamos imaginar otro manual de traducción con otros criterios. En este segundo manual, primero, los tiempos verbales de la traducción deben estar en el pasado. Segundo, todos los nombres propios de personajes extranjeros deben mantenerse en el idioma original, aunque existan equivalentes en el idioma meta. Y tercero, todos los contextos socioculturales deben explicarse mediante la paráfrasis y las notas al pie de página. Podríamos imaginar aún otro manual de traducción, según el cual, primero, el tiempo verbal del relato es el futuro. Segundo, los nombres propios se eliminan y se buscan otros medios para referirse a los personajes. Y tercero, el mundo de la historia es un mundo futurista. Podríamos crear un número indefinido de manuales de traducción con criterios incompatibles que podrían guiar las traducciones de los mismos textos. Los criterios de cada uno de los manuales pueden ofrecernos criterios útiles para juzgar las traducciones en sus propios contextos, pero estos criterios pueden ser incompatibles, como en el caso de la literatura infantil que acabo de resumir. Los manuales de traducción pueden deducirse a veces de las restricciones que imponen las editoriales, las instituciones que apoyan o censuran las traducciones, el deseo de adherirse a alguna teoría literaria, el deseo de ser reseñado en alguna revista, en algún tipo de revista, con gustos o intereses predeterminados, y muchos más. Y lo que está claro es que el mismo texto puede producir un número indefinido de traducciones que son correctas según algún manual de traducción y, sin embargo, incompatibles las unas con las otras. Esto definiría para Quine los límites de la traducción. Bueno, espero que hayan disfrutado de la lectura del texto de Efraín como yo en leerlo. Y pasamos ahora a la ronda de preguntas, si hubieran. Tenemos aquí una pregunta de Cesare del Mastro para Carlos. Si bien la metáfora se basa de alguna manera en la analogía, ella introduce una novedad, un desborde semántico, una elevación hacia el misterio o lado no conocido del otro o de lo otro. ¿Daría entonces la metáfora testimonio de la alteridad en el discurso?
Bueno, muchas gracias, César, por la pregunta. Parece que no quieres que me vaya, porque es tremenda pregunta. Te la agradezco. Fíjate, todo lo que he mencionado está concentrado en las reflexiones en este caso ha sido Coserio el que he utilizado, concentrado en los usos espontáneos del lenguaje oral, ¿no? Él está hablando de la comunicación y de la idea del diálogo. El propio Coserio incorpora desde los primeros trabajos la importancia de la metáfora como parte de los recursos normales en el uso del lenguaje. Tiene una serie de trabajos sobre lingüística y poesía, hay un análisis fantástico sobre el diálogo de los perros, sobre todo sobre la primera parte, en donde el razonamiento en relación con la metáfora y el arte en general me parece que es central. Ahora, si la pregunta va dirigida un poco a esta presencia de la alteridad en cuanto al uso metafórico del lenguaje, yo lo que creo más bien es que la metáfora justamente lo que hace es tratar de ¿cómo decirte?, de predicar o de referir aquello que la propia creatividad humana necesita decir, ¿de acuerdo? Ahora, aprovecho además la mención de la metáfora porque es una pena que Efraín no esté aquí, pero de todas maneras me voy a permitir hacer, si me permiten, un comentario chiquito en relación al ejemplo de Gabagay, que es bastante conocido dentro de las presentaciones de Quine. Y en realidad ahí a lo que le falta a ese lingüista es justamente el uso de la metáfora, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es la incapacidad de saber hacer una buena descripción, una buena definición de un término, ¿no? El ejemplo de Quine se explica como una reacción dentro de la filosofía del lenguaje a el estructuralismo más simple, radical, que se aplicó sobre todo en los Estados Unidos y en buena parte de Centroamérica en la descripción de las lenguas indígenas, ¿no? En donde, por ejemplo, la semántica, ni los recursos metafóricos, ni las funciones poéticas del lenguaje tenían ningún tipo de relevancia. Entonces, claro, frente a lenguas en las que uno no conoce, es evidente que uno va casi poniéndole nombre o descubriendo al otro, ¿no? La metáfora, justamente lo que ayuda para el trabajo lingüístico, por ejemplo, es esa apropiación de aquel mundo que uno no conoce, ¿no? La metáfora, por eso, tampoco podemos decir que sea un recurso exclusivo del arte verbal, y hablamos de poesía y literatura, sino que forma parte de la comunicación espontánea también, ¿no? Fíjate que tal vez por esa preponderancia de los recursos metafóricos del lenguaje es que el propio Chomsky desde el principio dijo que la metáfora no existía, ¿no? Y la canceló, ¿no? Y hay algunas personas cercanas también a Chomsky que han llegado incluso a decir que el lenguaje como lenguaje no existe, ¿no? Pero en fin, esos son ya extremismos. Lo otro es que para que veas que los problemas de la falta de creatividad y la falta de incorporación de un análisis hermenéutico, como se señaló también en la exposición de Jesús, y vinculado con esto de Gabagay, es que hay una famosa anécdota de un lingüista, de un lexicógrafo que quería hacer un diccionario bilingüe de español-quechua. Entonces tenía a sus informantes y resultaba que sus informantes no vivían en el Perú, o sea, eran quechohablantes que habían migrado a Europa hace 25 años. Entonces, para empezar, ¿no?, tú dices, bueno, ya qué va a pasar. Entonces, una de las preguntas que le decía casa, entonces evidentemente le daban la palabra en quechua, decía papá, le daban la versión en quechua, hasta que llegó a la palabra bujía, y le preguntó, ¿cómo se dice bujía en quechua? Y el otro le contestó, bujía, anotó, no hay palabra para bujía en quechua. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para ponerte aprovechar tu pregunta, porque en realidad creo que tiene una mirada que varía mucho si la situamos en una descripción, en un análisis poético, artístico de la lengua, y de lo que puede ser el recurso metafórico dentro de lo que son los usos habituales del lenguaje, ¿no? Ahora, otra vez, para el lingüista dependerá mucho de cuál sea su planteamiento inicial. Si es que quiere reconocer el uso, evidentemente la metáfora tiene que ser un recurso evidente. Pero si yo me estoy preguntando únicamente por descripciones del componente mental, abstracto, categorial, la metáfora, digamos, no ocupa el primer lugar de los intereses analíticos, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo tenía una pregunta para Jesús.
que se ha modificado cuando escuchaba también a Carlos, entre metáforas y tropos. Y la pregunta inicialmente era cuáles son los puntos de contacto entre Ortega y Coserio, en líneas generales. Y cuando hablaba Carlos, pensaba en Ortega y las metáforas orteguianas. El uso de la metáfora en Ortega es potente. En esa línea, si Jesús podría también comentar alguna cosa más. Parto para contestar a esta pregunta precisamente de la concepción del mismo Coserio. Para Coserio, el lenguaje tiene dos dimensiones: la dimensión sujeto-objeto y la dimensión sujeto-sujeto. La dimensión sujeto-objeto es la creatividad, es la creación. El lenguaje es creación y es creativo, que es uno de los universales que dice Coserio. Y la dimensión sujeto-sujeto es el hablar con otro. Es decir, no existe un hablar si no hay una lengua. Y la lengua tiene una base en el otro. La dimensión sujeto-sujeto hace que el ser humano sea un ser con otro y que el ser del ser humano sea compartido. Bien, para Ortega y Gasset parte de una posición mucho más radical, y para Ortega y Gasset el análisis lingüístico hasta el siglo XX se ha caracterizado porque ha puesto el énfasis en la lengua. Entonces, la lengua es una realidad en la que se manifiesta el lenguaje. El lenguaje es fundamentalmente el decir. El hombre es el ser dicente, dice Ortega, y el hombre dice porque se encuentra en una circunstancia y tiene que hacer algo, tiene que sobrevivir. Nadie de los que estamos aquí ha elegido nacer en este mundo, ni nacer en este sitio, ni nacer en el otro, sino que todos hemos sido lanzados a ser, y tenemos que formarnos nuestra propia personalidad, nuestro propio ser, tenemos que hacérnoslo. Entonces, en ese sentido, todo depende del sujeto hablante, que fundamentalmente, cuando se considera el punto de vista del lenguaje, tiene que partir de un decir, del decir, porque de esta manera el ser hablante que se encuentra en su circunstancia tiene que hacer algo, tiene que crear algo, tiene que sobrevivir como sea. Yo estoy aquí, vamos a poner por caso mi circunstancia, y ustedes me están, de una manera u otra, que son mi tú, me están exigiendo que yo conteste de una manera dada. Yo tengo que sobrevivir a esta circunstancia en la que ustedes, de una manera u otra, están tomando parte activa, y yo soy yo juntamente con ustedes. Entonces, la comunicación que tenemos entre nosotros no es la lengua. Es cierto que tengamos la lengua, pero la lengua es algo externo a mí, algo que me viene de fuera. Sin embargo, el lenguaje, el decir, es una cosa que yo vivo dentro en mi interior. Es mi logos que es una realidad interior que yo vivo, fruto de mi ser. Mi ser es estar en la circunstancia, sobrepasar la circunstancia, y trato de manifestarlo. Lógicamente, mi logos, mi realidad es una cosa interna que yo trato de exteriorizar, pero resulta que a la vez, cuando trato de exteriorizarla, los propios condicionantes de la lengua me van dirigiendo mi propio logos, de tal manera que no hay un decir si no hay un pensamiento, o no hay un pensamiento si no hay un decir, si no hay un lenguaje. Y el lenguaje se manifiesta, como dice Coserio, siempre que se habla en una lengua. Entonces, la posición de tanto Ortega como de Coserio es muy semejante, pero yo diría, como he hablado aquí anteriormente con el profesor Carlos, pues resulta que si habría que distinguir a los dos, habría que decir que la aportación de Coserio es el tú, es la alteridad, el ser con otro. Yo hablo porque tengo a un otro, que es mi primera condición, dice Ortega,
pero por encima digamos, de esa primera condición mía estoy yo, que es Ortega en ese aspecto ha descubierto el yo. El yo. Todo lo que existe en Ortega existe del de yo, pero resulta que ese yo necesita al tú para salir de sí mismo. Entonces, el problema de la metáfora para Ortega, todo es metáfora, el lenguaje es metáfora y la metáfora es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque es la adecuación de la autenticidad. Yo, si al presentar mi logos, tengo que ser auténtico y tengo que ser auténtico conmigo mismo. Entonces estoy en la verdad. Ahora, si yo me traiciono a mí mismo, ya no digo verdad. Y como diría en este caso Heidegger, a quien Ortega y Gasset era más joven que él, pero a quien cuando Heidegger publica en 1927 su obra de El ser y el tiempo, Ortega estaba por aquellos años en una organización política que él mismo fundó y que se llamó la Defensa para la República, el Partido de la Defensa en defensa de la República. Entonces, Ortega, cuando llevaba entonces año y medio de ser diputado, llegó a sus manos el libro del ser y el tiempo de Heidegger y decidió abandonar la República, la organización y dedicarse de nuevo a la filosofía. Entonces Ortega empieza lo que llama su segunda andadura y su segunda navegación. Su segunda navegación consiste precisamente, si anteriormente había dicho que yo soy yo y mis circunstancias, se refería sobre todo a las circunstancias externas, pero a partir de 1933, cuando esto ocurrió, Ortega centra la circunstancia en la realidad histórica, es decir, en los demás, en el pensamiento común que todos tenemos. Yo soy hijo de mi tiempo y yo pienso a lo mejor hasta un 80 o más %, igual que todos ustedes que somos también hijos de nuestro tiempo y tenemos un pensamiento común que lo ha dado digamos nuestra educación, nuestro contacto de unos con otros, nuestra comunidad lingüística. Entonces de esta manera, decíamos, todo lenguaje es creación, todo lenguaje es metáfora, toda metáfora es verdad, porque es la autenticidad, la manifestación de mi logos, la manifestación de la autenticidad mía, si yo soy fiel a mí mismo. De aquí que todas las ponencias que hemos visto anteriormente, todas al final terminábamos en la interpretación, en la moralidad, en la ética de los distintos aspectos que veíamos en el discurso. Y todo eso tiene que ver con la autenticidad. Heidegger dice que el logos es manifestación a partir de lo que se dice, apofainesthai, desde lo que se dice. Y puede ser aletheuein, decir lo auténtico, la verdad, es decir, decir la verdad, o bien pseudesthai, es decir, mentir. También se puede mentir, pero ahí está el problema. Ya estamos en el problema individual en el que cada uno decide lo que quiere. Y en definitiva, la aproximación del discurso, del logos, siempre es a una manifestación de lo que yo tengo dentro de mí. Esta es más o menos lo que, no sé si he contestado a su pregunta. Claro que sí, muy interesante. Muy bien, y una última pregunta para Carlos, de Arsenio Muñoz. En un país pluricultural, ¿podría profundizar en el valor del reconocimiento del otro para la construcción de la democracia? Es una pregunta como para época electoral, así más o menos. A ver, yo no quiero parecer un coseriano duro, pero la dimensión de la alteridad en términos de las concepciones de Coserio tiene una dimensión política también, ¿no?
El propio Coserio le dedicó un trabajo que casi no tiene mayor circulación, que se llama Lingüística y Política. Y en ese texto de Lingüística y Política hay todo un fragmento dedicado al tema de la alteridad. Y una de las ideas que hay ahí, que es la que recuerdo en función de la pregunta que se me plantea, es que, por ejemplo, las políticas lingüísticas necesitan tener una idea de alteridad. Y voy a poner el caso de nuestro país. Si ustedes ven, en los últimos 3 o 4 meses el Ministerio de Educación ha ido teniendo cada vez mayor protagonismo y todos coincidimos en que la educación, en fin, no está en su mejor momento. Pero no sé si ustedes han escuchado hablar a algún agente oficial del Estado en relación con las lenguas indígenas, ¿no es cierto? La política oficial, la que sale es la preponderancia del inglés, incluso entre las propias poblaciones aguajún, las propias poblaciones que están sometidas a la enseñanza o a unos niveles de formación bastante elemental. Entonces ahí habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se está concibiendo la representación del otro en términos de políticas lingüísticas nacionales? Me parece que esta dimensión es una dimensión sobre la que valdría la pena pensar. Hace unos 4 o 5 meses un amigo mío vino a hacer un trabajo al Callejón de Conchucos porque le interesaba ver un rasgo del quechua hablada en la zona de Conchucos que no parece que es típico, fue con alemán, con todos los implementos, todas las cosas, y resultó que se encontró que nadie quería hablar en quechua. Todos querían hablar en inglés. Apenas entraron al alemán, lo que hacían es utilizar el inglés como si fuera lengua franca. Y ese es un asunto que vale la pena sobre las cuales meditar, ¿no? Porque resultó que las cosas habían cambiado. Uno reconocía que evidentemente eran hablantes, tenían como lengua materna la lengua indígena, y luego lo que estaban buscando es poner ni siquiera el español, sino poner al inglés como si fuera lengua de comunicación. Creo que esas son preguntas que hay que plantearse, ¿no? Yo la impresión que tengo es que cuando se habla de política lingüística en el Perú no hay una valoración real de las comunidades de hablantes de lenguas nativas, o sea, es como si no existieran, ¿no? Y no sé qué tanta participación hay en el diseño de las políticas lingüísticas en el país de los hablantes de justamente las lenguas indígenas. A veces se confunde la necesidad de enseñar lengua con espacios de reivindicación también, ¿no? Con espacios de reivindicación en donde la lengua termina no siendo más que una suerte de instrumento para fines políticos mayores, ¿no? Creo que eso hay que mirarlo. Y por último, en relación también con el último comentario de Jesús, que me voy a colar un poquito ahí, en el pensamiento de Coserio hay algunas cosas que Coserio dejó de lado y que creo que es lo que habría que ver también, ¿no? Coserio está ubicado en un momento del desarrollo de la lingüística, no es un tipo que desarrolló las cosas interesantes que hizo en los últimos 20, 25 años. Y pienso que, por ejemplo, hay el tema de la memoria, me parece importante trabajarla en términos de Coserio, como memoria cultural. A Coserio no le interesaban las dimensiones cognitivas, él decía que la dimensión cognitiva no era preocupación del lingüista, ¿no? Hay una famosa discusión entre la semántica estructural y la semántica cognitiva, en donde Coserio dice que la semántica cognitiva no es lingüística, a secas, ¿no? Pero también dejó de lado el problema de percepción, ¿no? El problema de la percepción, y que ahora la psicología ha avanzado muchísimo en términos de percepción como para que sea un elemento que no se contradice con las ideas de Coserio, pero que valdría tener en cuenta. Y después, en términos de pragmática, ¿no? Es verdad que Coserio habló de la pragmática y la importancia del uso, un famoso estudio suyo de la determinación y entorno, además tiene como subtítulo Hacia una lingüística del hablar, ¿no? Pero siempre fue hacia, ¿no? Nunca, la vida se le fue pues antes de terminarla. Y creo que hoy, por ejemplo, y otra vez pensando en el Perú, bien deberíamos tratar de combinar las dos orientaciones, ¿no? Una orientación que es amplia, flexible, que tiene una capacidad hermenéutica notable, que tiene una riqueza conceptual notable, con una dimensión pragmática de variación, de choque de lenguas, de injusticias y de percepciones también claramente estudiadas y además con capacidad de ser objetivas. Y creo que si se arma un camino en esa línea podremos ganar y recuperar un poco la importancia que tienen las lenguas para la identidad del país y la importancia que han tenido las lenguas para la construcción del país, ¿no? La historia, por ejemplo, estudios sobre la historia del español en el Perú, en situaciones de contacto en el Perú, no hay, ¿no?
simplemente lo comento, ¿no? Y cuando se trabajan con textos escritos por bilingües, y ahí comercial, lo que uno se encuentra es que no se da la oportunidad para que los textos hablen, sino que se les hace hablar a los textos como en función de lo que uno quiere escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que esa orientación justamente lleva a recuperar la dimensión hermenéutica de la que hablaba Jesús hace un rato. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Carlos, a Jesús y a Efraín, a pesar de la distancia, y los invitamos a un intermedio con un café para volver otra vez.